la consigna o el tema de la clase de hoy tenía que ver con aspectos del control militar, tecnológico, mediático, desde una perspectiva geopolítica, y las crisis de los gobiernos populares. Ustedes recuerdan que en la última clase sincrónica, no la de exposición de los grupos, sino la anterior, habíamos hablado un poco de cómo se había llegado a la etapa de los liderazgos populares en la región, en todo el que tuvieron lugar esas experiencias a lo largo de todo el primer tramo del siglo XXI. Ahora que estamos, si quieren después podemos conversar un ratito, puede ser ahora o puede ser en la próxima clase, de esta reunión de la Cumbre de las Américas que se va a hacer en la ciudad de Los Ángeles, porque le toca ser anfitrión a los Estados Unidos. Creo que es si no recuerdo mal, es la 9ª cumbre que tiene lugar desde 1994, que se hizo la primera cumbre en Miami, también a instancias de los Estados Unidos, básicamente del gobierno de George Bush hijo en aquel momento, porque estaba, no, perdón, Bill Clinton, ¿qué estoy diciendo? 1994. ¿Por qué? La confundí con la cumbre de Mar del Plata del año 2005. ¿Por qué? Porque cuando en los años 90 cae entre 1989 y 1991, cae el bloque socialista, es como la concreción del nuevo orden mundial, del orden del unipolarismo, y entonces el capitalismo termina de completar la interfase entre la etapa del capitalismo productivo y la etapa del capitalismo financiero. Es decir, siempre capitalismo, siempre propiedad privada, siempre leyes de mercado, siempre el objetivo de la maximización de la ganancia. Pero hay dos diferencias que son muy importantes. Cuando la ganancia sigue siendo el motor del sistema, pero está fundada en la producción de bienes tangibles y sobre todo en un estadio tecnológico donde todavía la mano de obra es uno de los recursos fundamentales junto con la materia prima, hay una necesidad de tener incorporada a la clase trabajadora. Ahora, cuando por las cuestiones tecnológicas se produce todo un proceso de automatización de la producción y se reemplaza buena parte de la mano de obra por la máquina, indudablemente eso resiente las fuentes del empleo. Pero además, hay una segunda razón que es de orden político, no tecnológico, sino que la presencia del bloque socialista siempre aparecía como una amenaza para el capitalismo. Entonces, el capitalismo tenía que idear formas de inclusión que de alguna manera contuvieran a la clase trabajadora para que no se desplazara hacia una adhesión masiva al socialismo, a las ideas del socialismo, que eran ideas donde el proletariado tenía un rol más protagónico, donde estaba la idea de la igualdad, de la solidaridad de clase, etcétera, etcétera. Entonces, la figura que va en paralelo al modelo económico del capitalismo industrial es la del Estado keynesiano. Y el Estado keynesiano tiene un paradigma fundamental que es la idea de la inclusión social. Es decir, un poco una idea que surge de aquella premisa que tenía Henry Ford, que
él tenía que mantener un nivel salarial de los trabajadores de su planta de tal manera que, aunque sea parcialmente, una parte de todos esos trabajadores tuvieran acceso a comprar sus autos. ¿No? Entonces, ¿qué idea incorpora Keynes? Keynes incorpora la idea de que el Estado tenía que preocuparse porque todos los individuos cumplieran un umbral de dignidad, un umbral de necesidades satisfechas, porque eso inclusive iba a ser mucho más sano para el funcionamiento del Estado capitalista. Ahora, cuando desaparece la amenaza del comunismo, ahí ya al capitalismo no le interesa tener una figura como la del estado de bienestar o como la del ingreso social universal o como el de las políticas de contención universal, y entonces se entra en un proceso de fragmentación social y de focalización o individualización de las políticas. Y el segundo punto es que la tasa de ganancia ya no va a estar, no va a girar en torno de la producción de bienes tangibles, sino de bienes intangibles. Es decir, es la reproducción del dinero lo que produce dinero, no el intercambio de bienes materiales, de bienes de consumo o de bienes de capital. Entonces, además, como dijimos en la clase preanterior, el mundo se inunda de dólares, porque imagínense lo que era transferir un sistema de economía estatal tan poderoso que generaba un bloque a nivel mundial, como era el sistema soviético, más los países de Europa del Este, que se convierten en economías capitalistas. Es decir, que transfieren la propiedad de todo ese sistema empresario y tecnológico que era responsable de la producción de las principales fuentes de armamento y de arsenales nucleares. De ahí hacia abajo, imagínense la magnitud del proceso de industrialización de esos países, que pasa de estar en manos de la burocracia estatal soviética a estar en manos privadas. ¿En manos privadas de quién? De parte de esas mismas personas que formaban la burocracia estatal soviética hasta ese momento y de las corporaciones de capital occidental transnacional. Es decir, se produce una cantidad de liquidez de recursos financieros en el mundo extraordinario. Entonces, el paradigma que comienza a ordenar la estrategia de los Estados Unidos, del Reino Unido y de los países centrales del bloque capitalista ya no es defenderse de la amenaza socialista o comunista, sino crear en todo el planeta un área única de libre comercio, empezando por América Latina, es decir, ALCA, Asociación de Libre Comercio de las Américas, que es el primer proyecto de Bill Clinton, que es el presidente de la globalización en los Estados Unidos. El presidente que consigue determinados acuerdos, como por ejemplo el acuerdo entre Yitzhak Rabin y Yasser Arafat, que se firman en Oslo, por ejemplo, y algunos otros más, porque lo que más le interesaba a los Estados Unidos era la expansión del capital, no el despliegue territorial, porque el despliegue territorial ya no tenía el mismo nivel de amenaza del bloque soviético que había tenido hasta ese momento. Y a partir de allí surge la idea de las cumbres hemisféricas, de las cumbres de las Américas. Ahora, después fue cambiando, como vimos la clase anterior, y en el año 2005 hay 3 presidentes que le dicen que no a la zona de libre comercio que proponía los Estados Unidos. Bueno, ahora se está por hacer una reunión similar a esa, pero obviamente en un contexto geopolítico completamente distinto. Aquel era el contexto geopolítico de la globalización. Ahora, a mí se me ocurría, cuando Magalí me refrescó los temas de esta tarde,
se me ocurrió plantear la clase en términos de una etapa teñida de grandes paradojas conceptuales, que de alguna manera desorientan nuestra ubicación frente al mundo. Y hice una pequeña enumeración que les quiero reiterar a ustedes. La verdad, esta clase la estoy haciendo como una especie de ensayo pedagógico, digamos, de ver si se pueden entender estas grandes paradojas que quería transmitirles. La primera es precisamente la idea de la globalización. Es decir, la globalización, por la etimología de la palabra, inspira integralidad, inspira totalidad. Y la totalidad nosotros la podemos encontrar fundamentalmente en determinados adelantos tecnológicos que permiten una comunicación de un espacio al espacio extremo del otro lado del planeta a una velocidad que antes no conocíamos. Y la velocidad, esta misma tecnología aplicada a las transacciones financieras, la velocidad de las transacciones financieras, la volatilidad de los mercados. Ahora, desde el punto de vista del acceso concreto y real a esas tecnologías, el mundo no está globalizado, el mundo está absolutamente segmentado. Es decir, se pueden establecer niveles, deciles o quintiles de acceso a las posibilidades de consumo y a las posibilidades de comunicación y a las posibilidades tecnológicas y a las posibilidades económicas, a los derechos. Miren, nunca me voy a olvidar que en enero del año 2015 acudí a un evento en Santiago de Chile que que después se siguió haciendo, pero se desvirtuó un poquito, los congresos del futuro, que se hacían instancia de un senador muy progresista de Chile, de aquel momento. Y en el inicio de ese Congreso del Futuro, de esa edición del Congreso del Futuro, se narró una experiencia que se había hecho, donde hace 30 años, una publicación le había preguntado a la gente a niños, de las ciudades más desarrolladas del mundo y a niños de las ciudades menos desarrolladas o de las poblaciones o territorios menos desarrollados, fundamentalmente en el África subsahariana, ¿qué era para ellos el futuro? ¿Cómo imaginaban el futuro? Entonces, los chicos de las grandes ciudades urbanas de Occidente y del capitalismo financiero habían dicho que ellos se imaginaban el futuro con la posibilidad de que la tecnología le diera acceso a golosinas, a fantasías, a películas. Es decir, se imaginaban una evolución, una cadena evolutiva de todo el proceso tecnológico. Y los chicos del África le pedían al futuro que le dieran acceso a canillas para poder tomar agua potable. Pero esto no es nada. El tema es que pasaron 30 años y después de 30 años le volvieron a hacer exactamente la misma encuesta. Y aquellos chicos que se imaginaban un determinado nivel de comunicación y de tecnología para el acceso a los consumos, la realidad había sobrepasado esas expectativas. Es decir, tenían mucho más acceso del que se habían imaginado. Y los chicos de África seguían sin tener agua potable. La globalización, la paradoja de la idea de totalidad y la segmentación en los términos del acceso a los consumos que son un poco la plataforma, digamos, de esa pretendida y nunca cumplida globalidad o globalización.
Me ocurría otra paradoja, no las voy a decir en orden de prelación, porque no tengo pensado todavía un orden de prelación, pero sí las voy a enumerar. Bueno, ustedes vieron que las redes le dan a los chicos, a los más jóvenes, yo digo a los chicos, pero también a nosotros, y a los más jóvenes, y a los del medio, y tanto a los millennial como a los centennial, aún con sus diferencias que las tienen, porque el salto tecnológico es tan rápido que hay diferencia entre un joven de 25 años y un adolescente de 15. Bueno, pero sí en todos esos casos hay como una sensación de democratización de la comunicación. Es decir, a mí nadie me pone reglas, yo me comunico con el que quiero, digo lo que quiero, mi referente es el que yo quiero, no hay una autoridad, no hay un Estado, al contrario. El otro día me comentaba una de mis hijas que hay un youtuber muy influyente de una provincia argentina que tenía que hacer una colecta para un chico que necesitaba una operación y en 48 horas consiguió los fondos para la operación. ¿No? Entonces uno dice, qué cosa loable. Ahora, lo que desaparece es la figura del Estado como responsable del acceso a los derechos, la figura de la autoridad pública, es decir, depende de una referencia individual. Pero eso podría ser recubierto de toda una idea de democratización y de libertad. Ahora, basta nomás que uno trate de elevarse un poquito en el plano de análisis y se va a dar cuenta de que estas redes, de lo que han construido estas redes con esa pretendida libertad. Es decir, el manejo de nuestras preferencias, el manejo de nuestros datos, el manejo de nuestra ubicación, el manejo de nuestros gustos, de nuestros deseos, de nuestras intenciones, de nuestras cercanías, de lo que quieran. Entonces, por un lado han conseguido la concentración económica y por el otro lado han conseguido la concentración de la información. Imagínense ustedes una humanidad que está subordinada a un cúmulo de 4 o 5 grandes empresas que concentran tanto la tasa de rentabilidad como la información de los datos. ¿Qué tiene que ver eso con la democratización? Segunda paradoja. Tercera paradoja. Quiera que no, yo tengo miedo de parecer como demasiado anticuado, digamos, ¿no? Demasiado de modé. Pero hay una esfera, yo creo que no estaría mal mantener ciertos parámetros lógicos y éticos que ordenen nuestra vida, cierto sistema de valores que pueden ir cambiando sin ninguna duda, pero que no caen en la situación de caos absoluto. Desde esa perspectiva, hay un universo de lo público y un universo de lo privado. Pero fíjense qué paradoja. La macroeconomía lo que hace es privatizar lo público. Es decir, el sistema de salud, por ejemplo, que no debería depender del ingreso de una familia, sino de la idea, tanto ética como política, de que toda la población tiene que tener acceso a la salud, independientemente de la remuneración que reciba. Pero si yo lo privatizo eso y lo paso de la categoría de bien social a la categoría de bien de mercado, entonces el acceso a la salud va a estar relacionado con el nivel de remuneración o con el costo o con el precio, mejor dicho, que eso tenga como mercancía. Es decir, pasé a la esfera privada algo que es el bien público, que es un bien público. En esto es donde yo creo que puedo correr el riesgo de ser de modé. Yo cuando
cenaba algo en mi casa, algo rico, era parte de mi vida privada, no era parte de mi vida pública. Cuando me iba de vacaciones a un lugar, lo compartía con mis amigos y con mis seres queridos y con mis familiares. No es que le mandaba una foto al mundo de lo que estaba cenando. En cambio ahora, lo que uno cena, lo que uno se compró, el lugar que uno está visitando, todo que es parte de la esfera privada se hace pública, ¿no? El enroque, digamos, entre lo público que se hace privado y lo privado que se hace público, ¿no? Si a esto uno le suma la terciarización de la producción, el hecho de que lo que antes se producía en un país, a partir de la globalización, se fue produciendo en aquellos lugares donde tuviera menores costos, porque el salario estaba bajo, porque la mercancía la materia prima no pagaba impuestos, porque había evasión impositiva, por lo que fuere, porque había, como se dice, incentivos macroeconómicos. Entonces se terciariza la producción. Voy a resumir, pero uno de los efectos de esto es que, por ejemplo, si yo antes tenía una fábrica donde los empleados comían en el comedor, se ponían un determinado uniforme de trabajo, viajaban en un ómnibus hasta su casa y demás, y todo estaba controlado por la empresa, eso favorecía un sentimiento y una visión más solidaria y más comunitaria de la producción. Ahora, si yo cada uno de esos rubros lo descuartizo, digamos, en universos específicos, entonces tengo una empresa de catering, la otra de limpieza, la otra textil, la otra de transporte, y lo que hago es romper la idea de la pertenencia a un todo solidario, a un todo más uniforme. Sumemos la cultura del corto plazo y de lo descartable. Alguien podría decir, es mejor tener una hojita de afeitar descartable, material quirúrgico descartable, un packaging de los alimentos. Ahora, y no está mal, y además yo no pretendo volver al pasado, no estoy quejándome contra eso. Estoy diciendo que es muy difícil creer que ese tipo de relaciones de lo descartable, del corto plazo, de las piezas que ustedes vieron que ustedes tienen un coche o tienen una heladera y le van a decir que determinada pieza tiene una cantidad de tiempo útil. Las lamparitas de bajo consumo duran tanta cantidad de horas. La cadena de distribución del coche dura determinada cantidad de kilómetros. Y al tanto tiempo se deteriora, se cambia. Eso llevado a todos los niveles, ¿no? Cada vez forma parte de una idea del corto plazo y de lo desechable más presente en nuestra vida. ¿Alguien puede creer que esa relación con los bienes materiales no se traslada también a las relaciones interpersonales? Entonces hay como un nivel de segmentación y de caotización tal de la sociedad que va sumado a determinados efectos que tiene nuestra presencia en las redes. Por ejemplo, el tweet no puede tener más de tantos caracteres. Los videos de TikTok no pueden durar más de tantos segundos. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que cómo hace uno para utilizar, para sentir que esas cosas, esas herramientas son útiles? Tiene que cumplir esos requisitos y tiene que generar impacto. Es decir, tiene que resolver todo en corto tiempo. Y eso es lo contrario de una determinada idea de felicidad que esté más vinculada con el reposo, que esté más vinculada con la contemplación, que esté más vinculada con las relaciones
más estables, ya sea con la naturaleza, con la comunidad, con quien sea. ¿Mm? Y eso predispone a la reacción. Entonces, hoy, yo lo que estoy notando es que las sociedades, sobre todo de Occidente, la clase que corresponda cuando hablemos la siguiente, vamos a hablar, porque yo adelanto aquí que yo no estoy de acuerdo con esa idea de hemisferio occidental que está detrás de estas cumbres de las Américas. Pero, ¿por qué me acordé de decir esto ahora? Porque nombré la palabra Occidente. Y la palabra Occidente es una construcción política interesada que tiene un objetivo fundamental, que no tanto es, o que tanto como realzar Occidente es satanizar al Oriente, ¿no? Que también es una construcción política, como lo es la del norte con el sur, en términos políticos, no me estoy refiriendo en términos de los puntos cardinales de la brújula, para orientar la navegación. Entonces, hoy veo que las sociedades, porque no es solo en la Argentina, ustedes fíjense lo que pasó en Francia, el crecimiento de la derecha en Francia. Ustedes fíjense que la segunda fuerza en las elecciones de Colombia de ayer es una especie de Milei de Colombia. Y esto está creciendo. ¿Por qué? Porque en nuestras sociedades hay cada vez un porcentaje mayor de personas que se sienten más identificadas con la reacción, con la crítica, con la confrontación, con el insulto, que con la conciliación, que con la reflexión, que con el análisis. Es decir, hay un caos muy grande en las sociedades. Y la paradoja es que yo creo que las sociedades en algún punto, cuando se sienten absolutamente caotizadas, es donde llega el punto de inflexión o el punto de bifurcación, diría García Linera, para pedir un orden. Y cuanto más caótica es la situación, más autoritario es el orden que se reclama. Por eso que yo creo que la evolución de ciertos sectores de la sociedad de Occidente en este momento se está ubicando en un lugar parecido al de las sociedades prefascistas. Con la diferencia que el orden hoy no se lo está pidiendo al Estado, se lo está pidiendo a las grandes corporaciones que han tomado el papel del Estado para resolver las palancas fundamentales del desarrollo y de la actividad humana. Otra de las paradojas, yo la viví, me tocó vivirla aquí en Estados Unidos en la campaña de Biden, de Trump, para la reelección de Trump. Ya había sucedido, miren, a mí me tocó estar en Estados Unidos para la primera elección de Obama, finales de 2008, Obama asume en enero de 2009 la primera presidencia, cuando a George Bush, además del deterioro que había sufrido por la mentira que había hecho, que había provocado la invasión de Irak, había sufrido la crisis financiera de 2008, de Lehman Brothers. Entonces asume Obama. Los actos de campaña de Obama, además de él ser un hombre disruptivo para la política de los Estados Unidos, un presidente afrodescendiente, aunque sea parcialmente, y el presidente, creo que el candidato republicano se llamaba McCain en aquel momento, que era un hombre que uno presenciaba los actos de McCain y eran los actos del anglosaxón tradicional, del angloamericano tradicional, el yankee, que tiene una sigla que es WHIP, algo así, que es White, que es cristiano, blanco y no sé, y otro, bueno, ya me la voy a acordar. En cambio, los actos de Obama eran los actos que graficaban
la nueva composición de la sociedad estadounidense, que era un crisol, era una cosa multicolor, porque estaban los latinos, estaban los orientales, estaban los hindúes, estaban los afrodescendientes. Es decir, había una mancomunidad de minorías que configuraban o que conformaban la nueva mayoría de la sociedad estadounidense. Eso, en todos los años, en los últimos años, con el salto tecnológico, con el frenesí de la acumulación de capital, la financiarización, el consumismo, etcétera, etcétera, se termina rompiendo. Y Trump le plantea a la sociedad estadounidense un nuevo antagonismo, distinto que las minorías desintegradas de la sociedad tradicional versus la sociedad tradicional, sino que es la gente que entra dentro del sistema que los reconoce y la que queda fuera, tengan el origen étnico que tuvieran. Entonces, un latino no votaba lo mismo que otro latino como había sido en la etapa de Obama, sino que un latino que había conseguido integrarse en un proceso de entrepreneurismo o de emprendedorismo individual, votaba lo mismo que el yanqui, que el hindú o que el chino que estuviera integrado en ese mismo proceso. Y votaba en contra de los intereses del latino, que ese mismo latino había sido hasta el día anterior, hasta cuando todavía no estaba integrado. Es decir, la idea del mérito individual, no la idea de la colectividad, no la idea de la solidaridad, no la idea de la comunidad, del comunitarismo, sino del individualismo exacerbado. Y entonces un latino votaba en contra de otro latino. ¿Para qué? Para defender ese lugar que había conseguido. Porque si no lo defendía, ese otro latino, en lugar de ser un compañero de lucha solidaria, se convertía en un competidor que le iba a sacar el lugar que le había logrado. La desintegración de lo comunitario, de los lazos comunitarios. Otra de las paradojas. La verdad que hay sectores pobres en todas las sociedades, Ustedes lo están viviendo en Argentina, se está viviendo en el resto de América Latina, y yo lo estoy viviendo aquí también, en estas sociedades, donde hay una estimulación permanente al hiperconsumo, pero además hay hiperconsumo. Les pongo, yo creo que los dos elementos claves son, la verdad que no he hecho un análisis científico, es una perspectiva empírica la que tengo. Una es el acceso a los celulares, a los modelos de celular, y el otro es a los modelos de zapatillas. Son dos símbolos del consumo de los sectores más pobres, me estoy refiriendo al consumo de los sectores más empobrecidos. Entonces, acceden a eso, no es que no accedan, porque la venta de zapatillas y la venta de celulares es absolutamente récord. Pero al mismo tiempo hay una sensación de desamparo, de falta de contención, de falta de reconocimiento, de falta de integración. Es decir, hay un acceso al consumo, pero ese acceso al consumo no implica, no conlleva a la sensación de estar integrado, sino que mantiene una distancia con los que están integrados a otro tipo de actividades, a otro tipo de acceso a la cultura, acceso a consumos más sofisticados, etc. Y por último, la última paradoja que yo había notado, pero que un poco está contenida en todas estas otras, es el de la concentración de las políticas que se aplican.
Las políticas que se aplican son comunes. Bueno, y voy terminando por lo menos esta primera parte para hacer honor un poquito a la consigna de Magalí, ¿no? Es decir, Magalí decía la conexión entre los sistemas judiciales, el control militar, el control mediático, no son fragmentos, son parte de un todo. Hoy la función del periodismo o de los medios de comunicación como transmisores de la realidad, como vehículos, es decir, como medios. Aquí está la realidad, aquí está la sociedad. Y el medio que hace, informa a la sociedad de lo que sucede en la realidad. Eso no existe más, eso murió. Eso murió. Hoy las cadenas de medios, por lo menos murió al nivel de las grandes cadenas de medios, no de los medios alternativos que promocionan el comercio local o lo que fuere, o la música local, o los teatros comunitarios, o la cultura barrial, o las fuentes de economía popular. No me refiero a ese nivel, me refiero a las grandes cadenas. Hoy son parte de ese poder financiero que domina el mundo y que han logrado cooptar al sector judicial, que tienen un brazo ejecutor en lo militar, que controlan las redes de espionaje, que colabora con todo esto. Es decir, son distintas aristas de un mismo esquema de poder que controla y que ya no controla con la crueldad física directa de otros momentos, sino que tiene por objetivo aplicar el mismo proyecto de sociedad, pero por otros medios. ¿Cuáles son estos otros medios? Por ejemplo, proscribir a los líderes populares con mucho más sutileza de los que lo proscribían años atrás. Años atrás los tenían que asesinar, los tenían que forzar al exilio, o tenían que intervenir los parlamentos o prohibir la actividad política. Hoy no hace falta. Hoy lo llevan al escarnio público, y es lo que le acaba de pasar a Rafael Correa en Ecuador, a Lula en Brasil, a Cristina en la Argentina y a Petro ayer en Colombia. Yo nunca tuve una visión romántica, nunca. Si ustedes revisan nuestras clases, las entrevistas que me han hecho, nunca pensé que era sencillo que la izquierda ganara en Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia es el principal vector con bases militares, con control a través de la DEA, de las organizaciones paramilitares, de las organizaciones políticas, del poder económico, de la cercanía con un gobierno que Estados Unidos considera una amenaza como Venezuela, etc. No lo iban a entregar fácilmente. Y además, supónganse, vamos a suponer la fantasía de que Gustavo Petro ayer hubiera logrado el 50%, y dentro de 2 meses asume el gobierno. Asume el gobierno de un país donde están todas estas estructuras estatales y paraestatales controladas por el poder. Entonces, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Es decir, el poder, y a esto me refería con la concentración, nosotros, desde una perspectiva de gobiernos y de fuerzas populares, necesitamos resolver urgencias. Nosotros necesitamos que el chico que no coma, que coma. Que el que no come, tiene que comer. El papá o la mamá que no tienen trabajo, tienen que tener trabajo. Es lo urgente. Y mientras nosotros resolvemos lo urgente, ellos planifican el largo plazo. Entonces, dicen, yo voy a tratar de hacer todo lo posible para que gane un gobierno afín. Pero si gana un gobierno que no es afín, no lo voy a dejar gobernar. ¿Para qué? Para que genere el desencanto. Para que digan, al final, esto que me habían prometido y que yo creí que era una esperanza, no logró resolverme mis problemas tampoco. Porque lo condicioné tanto que tampoco logró resolver mis problemas. Y entonces vieron que al final era lo mismo aquello contra lo que yo protestaba y esto que es lo que me dio la esperanza.
no me gusta ninguno de los dos, y reacciono. Esa misma política está aplicada con un solo corte de tijera en toda la región. Y nosotros, las fuerzas populares de la región, todavía no fuimos capaces de responder a algo donde ellos sí que nos ven a nosotros como una unidad. Y nosotros no hemos sido capaces todavía de responder como una misma unidad regional. Estamos ante un proceso que tiene una velocidad enorme y probablemente mayor a nuestra capacidad de elaborar una respuesta, ¿no? Porque lo escuchaba hace un tiempo a Jorge Alemán, cuando fue la elección de la autoridad de la Comunidad de Madrid, Ayuso, que él decía que vendría a ser una especie de alcaldesa, ¿no? Que ella consiguió construir una subjetividad política y social de la consigna de tener libertad para tomar cerveza. Es decir, que los madrileños tenían que recuperar la libertad para tomar cerveza, para gozar de la vida. Es decir, la libertad definida como la ausencia de restricciones. Y es mucho más simple definirla así, porque es un solo paso, es la libertad de ejercer un goce. Y eso es mucho más atractivo que hablar de la libertad y llegar a la conclusión de que para definir la libertad en una organización social hay que tener una responsabilidad colectiva, hay que tener valores como la solidaridad, hay que cumplir un umbral de derechos, una cantidad de cosas que indudablemente resultan aburridas para mucha gente. Resultan complicadas, complejas. Es mucho más fácil decir, yo voy a permitir que vos tengas la libertad de tomar cerveza. Era después de la pandemia, ¿no? Era después de la fase más aguda de la pandemia. Por eso se tomaba de esos valores. Entonces hay una velocidad de los cambios y tiene que ver, lo relaciono porque cuando me reconecté estaban hablando de la necesidad de la ley, lo importante que hubiera sido concretar la ley de medios en Argentina, ¿no? Pero ustedes saben que la ley de medios, mientras estuvo congelada por la Corte Suprema de Justicia, que la había declarado, mejor dicho, un juez individualmente la declaró inconstitucional y la Corte la tuvo congelada 3 años hasta que hizo el fallo definitivo. Cuando hace el fallo definitivo la declara constitucional a la ley, pero ya había estado 4 años congelada. Ahora, durante esos 4 años, el grupo Clarín no solamente que no se adecuó a los límites de licencias que le marcaba la ley, sino que había un porcentaje de la cuota de esas licencias que tenían que ser aportados a un fondo nacional al Fondo Nacional del Cine, al de la Música y al de la Innovación Tecnológica. Al no hacerse el aporte privado a ese fondo público, es decir, una transferencia de ingresos progresiva, es decir, desde el que acumula más ganancia hacia el fondo público, el Grupo Clarín siguió cobrando la cuota de esos millones de abonados que tenía por el exceso de licencia. En este momento el Grupo Clarín concentra en el país 267 licencias. Y eso es sinónimo de libertad de expresión. Es decir, el monopolio es el sinónimo de la libertad, ¿no? Con ese dinero con ese dinero que era de un fondo público, pero que se concentró en el sector privado, se pudo financiar el salto tecnológico de esos años. Entonces hoy Clarín les puede ofrecer una plataforma de innovación mucho más gustosa, mucho más atractiva que lo que puede ofrecer el Estado. Más allá de que el Estado no solamente está carente de fondos, sino que en muchos casos está carente de ideas, ¿no? Y de decisiones.
Pero eso es otra cuestión. Yo me estoy refiriendo a lo económico. Entonces, gracias a ese salto tecnológico, ellos pueden controlar todos estos algoritmos que son los que van manejando las preferencias de todos, pero particularmente de la juventud. Y nosotros todavía no estamos a la altura de dar una respuesta en el tiempo inmediato que se requiere, o a la velocidad, digamos, que requieren estos cambios. Y lo otro que se me ocurría decir, porque los escuché mencionarlo, lo mencionabas vos, Magalí, y también otras personas, esto de que no se puede vivir tanto tiempo con sociedades partidas en grupos irreconciliables. Ahora, esto no significa tampoco la conciliación permanente o la neutralidad, no. Sino tratar, o sea, yo no estoy en desacuerdo con el concepto de la grieta como concepto en sí mismo. Lo que me duele y lo que más me preocupa es que la grieta no esté ubicada en el lugar correcto. Es decir, que la grieta separe, por ejemplo, me separe a mí de algunos familiares con los cuales compartimos valores de la infancia o compañeros de escuela, que compartimos muchos valores y que yo creo que cuando los veo educar a sus hijos y a sus hijas, no los educan desde paradigmas muy diferentes a los que lo hago yo, sino que donde tenemos la grieta es en la interpretación política, en determinadas confusiones. Es decir, yo creo que no les enseñan a sus hijos a ser deshonestos, ni les enseñan a robar, ni les enseñan a corromperse, ni nada. Pero sí aceptan, por ejemplo, que el gran problema del Estado son los planes sociales y que el clientelismo es un problema que el clientelismo estatal es un problema que está ligado más a la pobreza que a la riqueza, cuando yo personalmente creo que si comparo el dinero que el Estado destina a los planes sociales, lo comparo con el dinero que el Estado dejó de percibir por permitir la fuga de capitales, es mucho mayor el de la fuga de capitales. Es mucho mayor el de la evasión impositiva, por ejemplo, el de los subsidios a la energía y al gas que tiene el grupo Clarín, el grupo Techín, que es un grupo multinacional que tiene monopolios de obra pública en distintos lugares del mundo, gracias a la energía subsidiada que le da el Estado argentino. Entonces digo, no, el Estado estructuralmente está mucho más a favor de los ricos que de los pobres. Pero culturalmente, ese vecino mío que es parecido a mí, ese familiar mío que es parecido a mí, que no es mi enemigo, interpreta la realidad desde los códigos que le impone el enemigo. Entonces la grieta no está con mi vecino, la grieta está con mi enemigo. La grieta está con una empresa que al mismo tiempo que tenemos 50% de la infancia bajo la línea de pobreza, remarca el precio de las galletitas. Ese es mi enemigo. No el vecino o el pariente o el compañero de escuela que se alimenta políticamente de TN o de La Nación Más. Entonces tengo que darme una política para ese sector que no es mi enemigo, que tampoco son compañeros de la militancia popular, pero son los que definen una elección para que Petro pueda ganar en primera vuelta, o para que Cristina no tenga la necesidad de elegir a un líder, un dirigente moderado para poder ganar una elección. Ahí es donde hay que dar la disputa. Y creo que Magalí también le escuché decir hoy, los territorios y los espacios, lo peor que podemos hacer es abandonarlos. Lo peor que podemos hacer es dejar de entenderlos como territorios de disputa. Porque a veces cuando yo estoy discutiendo con alguien que está parado irremediablemente en una posición y no lo voy a convencer,
siempre hay un tercero que está escuchando. Y yo tengo que hablar para el tercero que escucha, no para ese otro que no voy a convencer. Ahí es donde la grieta se mueve, donde están los intersticios, dijera Álvaro García Linera. Están los intersticios que nos va dejando la realidad para que las ideas populares vayan madurando, vayan coagulando y se conviertan en nuevos momentos de explosión de las fuerzas populares, en nuevas oleadas populares, o como le quieran llamar.